Oh, ok, perfecto. Gracias, Pastor. Sí, porque a veces aquí tienen que salir como todo el mundo. Muy buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro servicio. Póngase de pie, por favor. Vamos a empezar orando al Padre. Señor mío, Dios mío, Padre mío, a ti, solamente a ti te oramos, porque eres el único Dios vivo que nos dejó la palabra viva para traernos de la muerte espiritual a la vida eterna. Señor, te quiero pedir una oración de bendición para mi iglesia hoy día, para todos los que dedican tu día. Todos los días son para ti, Señor, pero hoy es el día especial. Mantengámonos dignos del llamamiento del Señor al cumplir con bondad todas las obras de la fe, para que seamos llenos de conocimiento de la voluntad del Padre, con mucha sabiduría y comprensión espiritual. Entender que a pesar de que somos diferentes, podamos ser iguales en nuestras prioridades como iglesia y siempre llenos del amor ágape que el Señor nos da. Que el hambre por estudiar, conocer y comprender la palabra de Dios y esparcir el Evangelio no dejen de crecer. Que las relaciones entre los miembros de la iglesia sean cada vez más transparentes. Que las canciones del coro nos enseñen a confesar, adorar y alabar bíblicamente cada vez más. Que los más maduros se concentren en discipular a los jóvenes y neófitos, dejando ver todo el fruto del Espíritu. Que haya un deseo creciente de ser cada vez más distinto al mundo. Que todos sean parte de la célula para así compartir más detalladamente y profundizar la sana doctrina que recibimos cada domingo en este servicio. Y recordemos que no debemos contestar el mar por el mar, porque entonces, ¿qué diferencia hay? Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a hacer la primera lectura hoy del Salmo 77. Todas las lecturas van a ser leídas de la Biblia de las Américas. Salmo 77, del versículo 1 al 14. Y como vamos a ver en este salmo, vamos a ver cómo las maravillas de Dios en el pasado nos siguen consolando en el presente. Salmo 77, versículo del 1 al 14. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendió sin cansancio. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días del pasado, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré. Y mi espíritu inquiere o pregunta, ¿rechazará el Señor para siempre? ¿Y no me mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas.
ha hecho conocer tu poder entre los pueblos. Vamos a hacer unos anuncios sencillos. Primeramente queremos darle saludos a las personas que nos visitan por primera vez. Le damos bienvenida a la Iglesia Bíblica de Cypress. Descubrirá que buscamos exaltar a Dios y predicar el Evangelio de Cristo en todo lo que hacemos. Estamos felices por su presencia y esperamos que considere hacer de esta iglesia su familia de fe. Como anuncio tenemos nuestra reunión de oración que se están haciendo los martes a las 6:30. Esperamos que puedan reunirse porque es una forma realmente de conocernos como iglesia y de ser parte realmente del cuerpo de Cristo. También tenemos las reuniones de la célula que se hacen en la casa del hermano Benjamín y el hermano Adam. Cualquier cosa pueden reunirse con ellos. Es muy importante ser parte de la célula porque en ella cualquier explicación que no hayan entendido del sermón del domingo, profundizamos en él y seguimos ampliando los conocimientos que nuestro pastor nos enseña el domingo. Vamos a leer del Salmo 96, 1:10. Yo se lo voy a leer, no se preocupen. Salmo 96, del capítulo 1 al 10. Invitación a la adoración. Primeramente vamos a hacer, adorando mediante el canto, todas las promesas del Señor. Salmo 96, 1:10. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él. Poder y hermosura es su santuario. Tributad al Señor, oh familia de los pueblos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. La canción, por favor. Grande
Salmo 66, del 1 al 4, yo se lo leo. Aclamad con júbilo a Dios, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Haced gloriosa su alabanza. Decid a Dios, cuán potentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte. Toda la tierra te adorará. Cantará alabanzas a ti. Cantará alabanzas a tu nombre. El salmista nos exhorta a clamar a Dios con alegría. Glorifiquemos a nuestro Señor cantando el himno, canta a Dios con alegría. La siguiente lectura es el Salmo 48, versículos 9 y 10. En tu misericordia, oh Dios, hemos meditado. En medio de tu templo, oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Estos versos declaran que el loor del Señor es hasta los confines de la tierra. Exaltemos a nuestro Señor cantando el himno, loores dar a Cristo el Rey. Suprema potestad.
ser para la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos lograr esto? Y ahora a continuación el apóstol Pablo nos enseña dos cosas importantes. En primer lugar nos enseña lo que debemos evitar y en segundo lugar lo que debemos hacer para lograr la meta de ser mejores adoradores. Bien. Pablo nos enseña que para que podamos adorar a Dios presentándole nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, debemos adorarle en primer lugar con nuestras mentes. Y vamos a ver esto, fíjense. Verso 2, la primera parte. Debemos adorar a Dios con nuestras mentes. Dice, y no os adaptéis. ¿Lo veis? Y no os adaptéis. O no se conformen, es otra manera de traducirlo. El término griego ahí, sistematixo, significa ser conformado según un modelo o patrón. Ser conformado según un modelo o patrón. ¿Ok? Y la idea es que las personas tenemos un patrón de pensamiento en el mundo que obviamente tiene un origen común. ¿Bien? Tiene un origen común. Ahora, el hecho de que usted y yo estemos en Cristo hace posible que seamos transformados y no conformados al molde o al patrón de pensamiento y comportamiento del mundo. Si usted, y esto es importante, quiero hacer énfasis en esto antes de explicar a lo que Pablo se refiere aquí. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, si usted no está en Cristo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y que estamos apartados del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo. Porque nada de lo que Pablo nos explica aquí es posible hacerlo en nuestra propia fuerza. Solamente a través de la fe en Cristo y mediante el poder del Espíritu Santo podremos vivir estas realidades. Es por eso que yo quiero que usted entienda que esta enseñanza es para los creyentes, para aquellos que han recibido a Cristo y que entienden las misericordias de Dios. Pero si usted está en Cristo, este mandato de Pablo aquí es para usted. ¿Ok? Él dice que no debemos conformarnos al modelo o al patrón de pensamiento y comportamiento del mundo. Y sabe, el verbo que usa aquí Pablo es un pasivo y es un imperativo al mismo tiempo. El pasivo indica que usted y yo nos conformamos cuando permitimos que el mundo nos introduzca en ese estilo de pensamiento. O sea, es algo que nosotros permitimos que nos hagan pasivamente. ¿Bien? Y el imperativo indica una orden. Y la orden es, no permitas eso. No permitas que te lleven a formar parte de la manera en que el mundo piensa y se comporta. Ahora, fíjense, Pablo dice, el mandato es que no permitamos que nos conformen a este mundo. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo con este mundo? ¿Sabe? Y esto es algo que quiero enseñarles, porque usted puede encontrar a veces algunos textos bíblicos y confundirse y después decir, en la Biblia hay contradicciones. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero después se nos dice Juan que no amemos al mundo ni la manera de, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, tenemos que entender que el término mundo tiene muchas acepciones, ¿ok? Y cuando Pablo habla aquí de este mundo, la traducción sería edad o siglo, ¿ok? Y se refiere al sistema mundial de valores y metas. Se refiere a la manera en que el mundo piensa, a la manera en que el mundo se comporta, que está en oposición a Dios. La Biblia nos dice que los hombres llamaríamos bueno a lo malo y a lo malo llamaríamos bueno, ¿verdad? O sea, el mundo en que vivimos, amado hermano, está en oposición a Dios. Y ese sistema de valores es el que promueven los incrédulos por influencia satánica. Yo quiero que usted entienda, la mayoría
de la enseñanza que recibimos a diario no es bíblica. La mayoría de la información que recibimos no es bíblica. Y todo el mundo está tratando de influenciar nuestras mentes. Los medios masivos de comunicación son un instrumento para influenciar tu mente. Las escuelas seculares son un medio para influenciar tu mente. Los medios de comunicación en general, el cine, el televisor, son medios para influenciar tu mente. Y todos estos medios de comunicación promueven un sistema de valores y metas que es opuesto a Dios. Está en directa oposición a Dios. Y eso es lo que promueven los incrédulos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Es lo que dice 1 de Juan 5:19. En otras palabras, todas esas personas están bajo la influencia de Satanás, dice 1 de Juan 5:19. Todos los incrédulos están bajo esa influencia. Y dice, segundo a los Corintios 4:4, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento o la mente de los incrédulos. O sea, Dios, la palabra de Dios nos dice que a los incrédulos Satanás les ha cegado sus mentes para que no vean la verdad. Bien, ellos en la Escritura son llamados hijos de ira. O sea, fíjense, Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios está irado con el pecador todos los días. Aquellos que son rebeldes están bajo la ira de Dios. ¿Ok? Y también son llamados hijos de desobediencia. Y se nos dice que viven satisfaciendo los deseos de la carne y de su mente, o de sus pensamientos, es la traducción literal de Efesios 2 y 3. En otras palabras, lo que está diciendo aquí la Escritura es que los incrédulos viven para satisfacer sus apetitos carnales, viven para lograr sus metas, sus objetivos, para hacer aquellos que les trae placer carnal. Bien. Y Pablo nos está diciendo, nos está dando una advertencia aquí, y es que no nos conformemos al estilo de pensar que promueve el mundo, a la manera de pensar que tiene la mayoría de la gente. Lamentablemente, la mayoría de las personas en este mundo están en directa oposición a Dios y muchas veces, incluso siendo religiosos, están atacando el verdadero evangelio. Bien. La mente humana es el asiento de la razón y de la toma de decisiones. La mente humana es el asiento de la razón y de la toma de decisiones. Y yo quiero que usted entienda, nuestras mentes humanas han sido fatalmente corrompidas por el pecado. El pecado afecta o afectó la manera en que nosotros pensamos. La pecaminosidad de la mente humana trae como consecuencia razones y acciones pecaminosas. Ahora, los incrédulos, las personas que no están en Cristo, que no han sido redimidas, tienen una mente corrompida. Es lo que vemos en el libro de Romanos. Pablo dice una y otra vez que por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente corrupta por el pecado. Bien, una mente corrupta. Ellos, los incrédulos, no tienen un conocimiento de Dios y de su voluntad, porque ellos están espiritualmente muertos. Eso es lo que la Biblia enseña. Sabe que toda persona que nace en este mundo nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Porque la vida espiritual solo es posible cuando estamos en Cristo. Bien, están espiritualmente muertos. Y Pablo dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, otra manera de decirlo sería el hombre no espiritual. ¿Y quién es la persona no espiritual? Aquella que está muerta espiritualmente, aquella que está sin Cristo. Bien, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. No sé cuántas veces usted ha predicado el Evangelio y las personas han dicho, no, a mí no me enseñes eso, que yo no lo, eso es una locura, yo no lo entiendo, no lo creo. Bien, para los incrédulos el Evangelio
es locura, es necedad. Y fíjense lo que dice después, y no las pueden entender. ¿Lo ve ahí? No las puede entender. ¿Sabe por qué? Porque está muerto espiritualmente. Si usted le habla a un cadáver, se puede desgastar diciéndole cosas que no puede responder, porque no hay vida en él. Ahora, los incrédulos, a menos que reciban vida espiritual, no pueden entender las verdades espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Y la única manera en que podían entenderla es cuando son regenerados, cuando reciben vida espiritual y el Espíritu Santo habita en ellos. ¿Ok? Así que cuando Pablo habla aquí de el hombre natural, se refiere a los inconversos, se refiere a aquellos que carecen de vida espiritual y de sabiduría espiritual. ¿Cuál es la prioridad de los incrédulos? ¿Cuál es la prioridad de los incrédulos? Es satisfacer los deseos, los apetitos de su naturaleza pecaminosa. Esa es la prioridad. ¿Ok? Lo que queremos es estar felices y hacer lo que queremos, a cualquier costo, a cualquier precio, aunque implique hacer daño a otras personas. ¿Bien? Su deseo es satisfacer los apetitos de la carne. Y cuando hablamos de la carne, amado hermano, en la Escritura el término carne se refiere a la naturaleza humana no regenerada, se refiere a la naturaleza humana caída, corrupta por el pecado. ¿Bien? Esa naturaleza caída y corrupta controla incluso nuestra manera de pensar, la manera de pensar de los incrédulos, cuyos pensamientos están pervertidos. Pablo dice que sus razonamientos son vanos en Romanos capítulo 1, verso 21. Dice que sus razonamientos son vanos, son falsos y son pervertidos. Y son esos razonamientos falsos, mundanos y pervertidos los que dirigen sus voluntades y sus actos mundanos. Así que mundo aquí, amado hermano, cuando Pablo dice no te conformes a la manera o al patrón o al molde de pensar del mundo, representa, escúcheme bien, todas las falsas religiones, las filosofías, las distintas corrientes de pensamiento, de opiniones y especulaciones demoníacas que hay actualmente. Bien, el humanismo, el relativismo, el pragmatismo, el pluralismo, el hedonismo, el materialismo y muchos ismos más, que los hombres hemos creado para justificar nuestro estilo de vida corrupto y pecaminoso. Todos estos son fortalezas espirituales en las cuales los hombres, los incrédulos, se atrincheran contra Dios y contra su evangelio. Los usan como una excusa para justificar su estilo de vida. Es por eso que el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, dice, porque las armas, fíjense, cuando se habla de armas, ¿de qué usted está pensando? De una batalla espiritual, ¿cierto? Ahora, lamentablemente, existe una gran confusión dentro de la iglesia en cuanto a lo que significa la batalla espiritual o la guerra espiritual. Mucha gente piensa que es fajarse con los demonios y eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Fíjense lo que dice Pablo aquí. Las armas en la batalla espiritual, las armas de nuestra contienda, dice Pablo, no son carnales. O sea, no son las que usted y yo podemos emplear nuestras fuerzas humanas. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza? Todos esos estilos de pensamiento, toda esa corriente de pensamiento, todo ese patrón de pensamiento que tiene el mundo. ¿Bien? Esas son las fortalezas espirituales que llevan a los incrédulos a pensar que ellos están bien, que están en lo correcto. Dice Pablo, destruyendo, note lo que dice después, especulaciones. Otra traducción sería refutando argumentos y todo razonamiento altivo
todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Bien. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En otras palabras, escuche bien, nuestra batalla espiritual, nuestra guerra espiritual consiste en destruir las fortalezas espirituales que solamente pueden ser demolidas con las armas espirituales. Bien. Empuñadas por creyentes piadosos, por creyentes que comprenden cuál es su rol en esta batalla. ¿Cuál es nuestra arma? La Biblia la deja claro. Nuestra arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios 6:17. Bien. La espada del Espíritu, ya que es solo por medio de la palabra de Dios que podemos derrotar las mentiras de Satanás. Bien. Esto es importante. El mundo es un enemigo del cristiano. El mundo es un enemigo del cristiano. Yo quiero que usted entienda muy bien eso. El estilo de pensar y de comportarse del mundo está en oposición a Dios. Y la Biblia dice que aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Bien. El mundo es un enemigo del cristiano porque está en rebelión y oposición contra Dios. Y porque es controlado por Satanás, que es nuestro otro gran enemigo. Bien. Recuerde, el cristiano tiene tres enemigos. Su naturaleza, ¿ok? Nuestro pecado, que aún es reminiscente en los redimidos, el mundo y Satanás. Pero el apóstol Juan nos dice, fíjense, el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo, estoy viendo en 1 de Juan 2, 15 y 17, por eso Juan nos dice, no améis el mundo. O sea, no ames el estilo de vida, el estilo de pensamiento, el estilo de comportamiento del mundo. ¿Comprende? Es a eso lo que es la diferencia entre este texto y Juan 3:16. Cuando él dice no ames al mundo, está diciendo no ames la manera en que ellos se comportan, no ames la manera en que ellos piensan, porque su comportamiento y su pensamiento es contrario a la voluntad de Dios. ¿Ok? Y aclaro esto porque eso no significa que ahora tenemos que odiar a las personas. También quiero aclarar eso. ¿Ok? Cuando hablamos de que el mundo es nuestro enemigo, estamos diciendo que la manera en que ellos piensan trata de llevarnos en contrario a la voluntad de Dios. Pero ellos son nuestro campo misionero. Bien. Ojo. No améis el mundo. Dice Juan, perdón. Y si alguno ama el mundo, fíjense, si alguno ama la manera en que el mundo vive, la manera en que el mundo piensa, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, nuevamente se refiere a las filosofías, a las ideologías del mundo y todo lo que el mundo puede ofrecer, ¿verdad? Muchas actividades que parecen atractivas y atrayentes, pero que son engañosas. El propósito que tiene eso es satisfacer la carne. Y sabe, satisfacer la carne trae, cuando uno satisface la carne, eso tiene satisfacción inmediata, pero las consecuencias son graves. Bien. David estaba en el lugar equivocado. Cuando debía estar en la guerra, estaba en su casa descansando y se paró en el techo de su casa y vio una mujer que se estaba bañando y le llamó la atención y la mandó a buscar y tuvo relaciones con ella y la mandó a su casa de vuelta. La mujer era casada, la mujer salió embarazada y entonces tuvo que llamar a sus generales y matar al marido para quedarse con la mujer. Simplemente porque vio lo que no debía. Bien, es importante que entendamos eso. Un momento de satisfacción trajo consecuencias horribles en la vida de David. Lea el Salmo 51, lea el Salmo 32 y vea la historia de David. A partir de ahí, las consecuencias, Dios perdonó su pecado, como vemos en el Salmo 32, ¿verdad? Pero las consecuencias del pecado
la sufrió. Y es importante que entendamos eso. El estilo del mundo, lo que hay en el mundo, lo que hace es que despierta la pasión de la carne, de nuestra naturaleza caída, despierta la pasión de los ojos, y eso fue lo que pasó con David, sus ojos lo llevaron a pecar, ¿bien? Y la arrogancia de la vida, porque todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. ¿Qué significa? Amado hermano, todo lo que la gente hoy valora y piensa que trae gozo, va a pasar. Y peor, todas estas cosas van a ser destruidas, van a ser juzgadas, porque son contrarias a lo que Dios quiere para nosotros. Dice, el mundo pasa y también sus pasiones. Pero dice lo que dice después, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, cuando usted hace la voluntad de Dios, la recompensa es eterna. ¿Entiende eso? El diablo y el mundo lo que ofrece es satisfacción inmediata, pero lo que trae es juicio y consecuencias graves. Lo que Dios ofrece trae bendición eterna. Ahora yo quiero que usted entienda, el mundo quiere controlar nuestras mentes. ¿Me escuchó? El mundo quiere controlar nuestras mentes. Quiere hacernos cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque está en oposición. Y lo hace presión desde el exterior. ¿Ok? Hace presión desde el exterior. Es por eso que Pablo nos dice aquí o nos ordena que no nos dejemos conformar a la cosmovisión del mundo. Pablo nos manda, no se conformen a la cosmovisión del mundo. Ahora, si usted pregunta, ¿qué es una cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es el conjunto de presuposiciones, o sea, cosas que usted presupone. ¿Qué es lo que cuáles son algunas de mis presuposiciones? Yo presupongo que existe un Dios, y ese Dios existe en 3 personas. Yo presupongo que la Biblia es la palabra de Dios, perfecta, ¿ok? Son presuposiciones que yo tengo, y todo mi juicio viene a través de esas presuposiciones, ¿bien? Las convicciones y valores a través de los cuales usted y yo evaluamos el mundo. En otras palabras, se lo voy a decir de otra manera. La cosmovisión son como los lentes que nosotros usamos para mirar y evaluar el mundo a nuestro alrededor. ¿Bien? Es la manera en cual usted y yo interpretamos el mundo. Ahora, la cosmovisión cristiana reconoce al Dios de la Biblia como la única fuente de toda verdad. Bien, partamos de ahí. O sea, la verdad no la tiene un hombre, no la tiene un gobierno, no la tiene. La verdad es Dios, es Cristo, es su palabra. Bien, la cosmovisión cristiana reconoce a Dios, al Dios de la Biblia. Fíjense, al Dios de la Biblia. Ojo, ¿ok? No al Dios de otro libro, al Dios de la Biblia como única fuente de toda verdad, y relaciona toda la verdad con entender y conocer a Dios y sus propósitos para esta vida y para la venidera. ¿Bien? Tristemente, como afirmó el doctor James Montgomery Boyce, de hecho, es un comentario triste de nuestro tiempo, verificado por encuestas, nota lo que dice el doctor Boyce, que los cristianos en general tienen en su mayoría los mismos valores y patrones de comportamiento que el mundo que los rodea. Wow. Wow. En otras palabras, se lo voy a decir de otra manera. Muchas veces nosotros los cristianos nos comportamos igualito que los mundanos. Actuamos igualito que los mundanos. Reaccionamos igualito que los mundanos. No hay diferencia. Y una persona puede ver a un cristiano y una persona que no es cristiana y ver que
prácticamente piensan igual y actúan igual. No hay diferencia. Lamentablemente, muchos que dicen ser cristianos quieren seguir disfrutando del entretenimiento del mundo, las modas del mundo, el vocabulario del mundo, la música del mundo y muchas de las actitudes del mundo. Incluso cuando todas esas cosas son claramente contrarias a la palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda a no tomar las opiniones o la conducta de otros hombres como norma de vida. ¿Me escuchó? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda a no tomar las opiniones o la conducta de otros hombres como norma de vida. ¿Sabe? Mucha gente nos critica, nos dice que somos fanáticos religiosos. Pero me da gracia ver cómo, por ejemplo, cuántos hombres son fanáticos del fútbol y hacen un ídolo de los jugadores y lo siguen y siguen el patrón, igual que jóvenes hacen ídolos de lo que llaman influencers hoy, ¿verdad? ¿Cuántas jóvenes imitan a Kim Kardashian, por ejemplo? Una persona que no tiene ningún tipo de valor moral, espiritual, de ningún tipo. Y es un ídolo para muchos jóvenes. Tristemente esa es la realidad. ¿Quién es nuestro modelo? ¿A quién estamos imitando? En lugar de conformarnos al estilo de vida de los mundanos, Pablo nos exhorta a los santos, dice Pablo, sino transformaos. ¿Sabe? El griego verbo es metamorfo. Meta implica cambio y morfe viene de forma. Significa cambiar en otra forma e implica un cambio total. ¿Ok? Un cambio total que en el poder de Dios se manifestará en el carácter y en la conducta. ¿Qué significa? Dios regenera nuestra alma para que eso se refleje en todo nuestro estilo de vida. Y este verbo es un imperativo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos procurar que nuestra naturaleza interna, que ha sido redimida, nuestra alma redimida, nuestra manera de pensar redimida, se manifieste eternamente en la manera más continua y completa posible en nuestro diario vivir. ¿Ok? Como hemos sido redimidos, debemos pensar y actuar como redimidos. Como hemos sido santificados, debemos pensar y actuar como santos. Como hemos sido perdonados, debemos actuar en consecuencia. ¿Entiende el punto? En el momento de la salvación, escuche esto, porque esto es importante. En el momento de nuestra salvación, los cristianos recibimos una capacidad mental regenerada que nos permite comprender las verdades espirituales. Antes de la salvación, su mente estaba corrupta por el pecado y debido a que usted no tenía vida espiritual, no podía entender las verdades espirituales. Pero ahora que está en Cristo, usted recibe una capacidad mental regenerada que nos permite comprender la verdad espiritual. La mente redimida del cristiano tiene un conocimiento de Dios y de su voluntad que los incrédulos no poseen. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5, 18 al 20. Dice, y sabemos, estoy leyendo específicamente el verso 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Nos ha dado entendimiento a fin, fíjense, de que conozcamos al que es verdadero. O sea, Cristo vino, el Hijo de Dios ha venido y nos ha concedido a los creyentes una comprensión que hace posible el conocimiento de Dios. ¿Entendió eso? Sin esa comprensión sería imposible entender a Dios. Nuestra fe
La fe cristiana no es una cuestión de teoría intelectual, sino de un conocimiento personal y creciente de Dios a través de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Bien? El Espíritu Santo es el que ilumina nuestras mentes para que podamos comprender, aceptar y obedecer las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. ¿Bien? Yo sé que quizás yo dije algo un poco técnico, así que le voy a poner un ejemplo práctico para que usted lo pueda entender. A menos que nuestra mente redimida sea iluminada, no podremos entender la Escritura. Una persona puede leer la Escritura y ser un genio, tener un coeficiente intelectual de 1000, bueno, no existe 1000, 190 y pico fue el máximo que había. El genio más grande, humanamente hablando, si no es regenerado y no tiene capacidad espiritual, no puede entender el verdadero significado de la palabra. Es lo que está diciendo la Escritura. ¿Ok? Y yo quiero que usted entienda el ejemplo. Le voy a poner un ejemplo práctico para que usted pueda comprender a qué nos referimos con eso. Antes de ascender, después de su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos y les dijo, estoy leyendo en Lucas 24, 44 al 45, y les dijo, esto es lo que yo os decía. ¿Lo ve ahí? Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. O sea, está hablando, recuerde, Jesús, el resucitado, le está hablando a los discípulos, ¿bien? Y le está recordando algo que él les había enseñado durante sus 3 años de ministerio terrenal. ¿Me sigue hasta ahí? Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, fíjense, Jesús les habló, les enseñó las profecías mesiánicas, las profecías que habían sobre él, en toda la Escritura. Esa división que usted ve ahí cuando dice Cristo, ley de Moisés, los primeros 5 libros, los profetas y los salmos, es la división que tenían los judíos del Antiguo Testamento. O sea, Jesús dice que él le enseñó a los discípulos todo lo que la Escritura decía de él, empezando desde Génesis y terminando hasta Malaquías. ¿Bien? Jesús ya les había explicado todas estas verdades. Pero ¿sabes qué? Ellos no las habían comprendido. ¿Bien? Entonces, dice el verso 45, entonces, ¿qué hizo Jesús? Les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Lo ve ahí? Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de iluminación del Espíritu Santo. Dios abre nuestras mentes. Como dijo el salmista, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. No se refería a abrir sus ojos físicos, se refería a abrir sus ojos espirituales. Señor, abre mis ojos. ¿Sabe? Cada vez que usted vaya a estudiar la Escritura, usted debe orar, Señor, ábreme mis ojos, ilumíname, que el Espíritu Santo sea mi maestro, que me permita ver las maravillas de tu ley. No fue hasta que Jesús le abrió sus ojos que ellos pudieron entender aquellas verdades espirituales. La doctrina de la iluminación, quiero que usted entienda, no significa que lo vamos a saber todo con referencia a Dios. Deuteronomio 29 dice que hay cosas que son reveladas y cosas que no han sido. Se refiere a entender las cosas que han sido reveladas, ¿verdad? Tampoco se refiere a que no necesitamos más maestros, porque la Biblia nos enseña que los maestros fueron puestos por Dios, son un don de Dios a la iglesia. Ojo. O tampoco significa que no necesitamos estudiar las Escrituras. Hay mucha gente que dice, Dios me va a iluminar y yo no necesito estudiar la Escritura. De hecho, he oído personas que son predicadores y que dicen, no, yo me paro en el púlpito y Dios me ilumina y empieza a hablar. Hermano, si alguien hace eso, párese y váyase. Bien. La Biblia nos enseña que debemos estudiar la Escritura y que debemos memorizar la Escritura y que debemos, obviamente, hacerlo siguiendo el método correcto de interpretación de la Escritura. Bien. Es importante que entendamos que la única manera en que realmente vamos a entender todas estas verdades es cuando Dios ilumina nuestras mentes. Pablo está hablando aquí de cómo podemos ser transformados y cómo podemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo.
Y esta transformación de la que Pablo está hablando aquí ocurre mediante la renovación de vuestra mente, dice Pablo ahí, en el verso 2 de Romanos 12, ¿verdad? Dice que ocurre mediante la renovación de vuestra mente. Ahora la pregunta es, ¿cómo son renovadas nuestras mentes? ¿Cómo es renovada nuestra mente? Se lo voy a decir de otra manera. Antes de ser cristiano, usted y yo, y todos nacimos en el mundo, todos vivimos en el mundo, porque nadie nace cristiano. ¿Entiende eso? Aun cuando usted vivió en un lugar cristiano, y aun cuando usted se le dio instrucción cristiana, usted no nace cristiano, ni es cristiano de nacimiento. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y usted va a llegar un momento en el cual va a tener que entender esas verdades y recibir a Cristo por la fe. ¿Ok? Y es ese día cuando usted recibe a Cristo por la fe, dice la Escritura en Juan 1:12, que usted se convierte en un hijo de Dios. Bien. Hijos espirituales de Dios son solamente aquellos que han recibido a Cristo por la fe. ¿Se entendió eso? Y esa es una acción que es personal. Bien. Ahora, ¿cómo son renovadas nuestras mentes? El Espíritu Santo realiza esta transformación precisamente a través del estudio y la meditación constante en las Sagradas Escrituras. ¿Escuchó? O sea, la manera en que Dios cambia nuestra manera de pensar es cuando usted y yo empezamos a estudiar y empezamos a meditar en las Sagradas Escrituras. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 1? Que habla del hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. Y dice que esa persona es bienaventurada. ¿Por qué? Porque esa persona no anda como anda el mundo. ¿Bien? O sea, esta transformación no pasa por alto la personalidad humana o el cerebro. O sea, y digo esto porque las corrientes carismáticas le dicen a la gente que van a ser transformados por una experiencia que van a tener. Ninguna experiencia te va a transformar tu manera de pensar. Bien. Pablo dice aquí claramente que nuestras mentes deben ser renovadas. Y el término renovación aquí significa ajustar la visión moral y espiritual y de pensamiento. Ajustar la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, lo cual tiene como propósito producir un efecto transformador sobre la vida. En otras palabras, si me quito mis lentes, veo borroso. Algunas de sus caras no las puedo ver bien. ¿Ok? Eso sería, digamos, antes de estar en Cristo, yo veía el mundo de esa manera. ¿Ok? Y los lentes son la palabra de Dios que ahora me permiten ver el mundo, la verdad en cuanto a Dios y a lo que debo creer y cómo debo vivir de la manera correcta. ¿Ok? La Biblia es nuestro lente. ¿Se entiende eso? Y es a través de la Biblia que yo debo procesar la información que viene de afuera. ¿Bien? Así que Pablo nos dice que debemos ajustar la visión moral, el comportamiento moral y el comportamiento espiritual y nuestros pensamientos para conformarlos a la mente de Dios. ¿Bien? Para que no sea mi forma de pensar, lo que Gabriel quiere, a lo que Gabriel le gustaría. Díganme ustedes, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta hacer lo que nos da la gana? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer? A nadie, ¿cierto? Queremos vivir como nos da la gana, queremos ser nuestros propios dioses, y eso fue lo que pasó con Adán, que él dijo, yo quiero ser como Dios. ¿Bien? Pero si somos cristianos, debemos procurar tener la mente de Dios. Y la renovación, escucha bien, amado hermano, la renovación de nuestra mente trae conocimiento de Dios, trae paz y conduce a la obediencia. ¿Bien? Es por ello que debemos procurar, fíjense lo que debemos hacer. Si usted quiere que su mente sea renovada, debemos procurar
que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16. ¿Me escuchó? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Ahora, hay personas que quieren vivir como cristianos, pero no quieren invertir tiempo en la lectura y en la meditación de la Escritura. Se lo voy a decir de otra manera para ver si lo entienden. Usted alimenta su cuerpo físico todos los días, varias veces al día. ¿Sí o no? Nadie viviría de una comida el domingo en la mañana. ¿Cierto? Ahora, igual es ese alimento físico a su alimento espiritual. Si usted aspira a vivir su vida espiritual con un sermón un domingo y leyendo solamente los versos bíblicos aquí y el resto de la semana no lee la Escritura, no medita en la Escritura, no razona en la Escritura, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo estaría su salud espiritual? Haga la prueba, deje de comer toda la semana y nada más coma el domingo en la mañana. Y pruebe durante 3 semanas y dígame qué pasa. Que la palabra de Cristo habite en abundancia. Fíjense, en abundancia en vosotros. ¿Sabe por qué? Porque las Escrituras nos revelan la mente y los pensamientos de Dios. ¿Entendió eso? Y a través de ella, fíjense, se nos dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 16. ¿Entendió eso? A través de la Escritura, usted y yo tenemos la mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo. Dicho de otra manera, a los cristianos se nos permite, por medio de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo, conocer los pensamientos de Dios. A medida que usted y yo pasamos tiempo estudiando, meditando en la palabra de Dios, memorizándola y haciéndola parte de nuestras convicciones personales. Yo quiero que usted entienda, no se trata solo de leer algo y dejarlo ahí. Hay muchas personas que leen la Escritura y se fueron y a los 10 minutos se les olvidó lo que leyeron. No se trata de leer mucho, se trata de leer, pero meditar en eso y entender qué significa y entender cómo se aplica a mi vida. Bien. A medida que hacemos eso, Dios gradualmente hará que nuestras mentes sean más espirituales y seremos día a día, dice Pablo en 2 Corintios 3:18, transformados en la misma imagen de Cristo. ¿Ok? Y sabe, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Entiendes eso? Si tú eres cristiano, si tú estás en Cristo, ¿sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Hello, no se me distraigan. ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Que tú seas transformado a la misma imagen de Cristo. Que tú y yo seamos transformados, no conformados al mundo, sino transformados a la imagen de su Hijo, del varón perfecto. Romanos 8:21 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No conforme a la cosmovisión mundana, no conforme al estilo de vida mundana, sino igualitos a Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y ese es un proceso continuo que empezó el día de la salvación y continuará a lo largo de todas nuestras vidas. Y culminará el día en que usted y yo seamos resucitados con Cristo y recibamos cuerpos glorificados como el de Él. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, si usted está en Cristo, es un hijo de Dios. Y aún nos ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, está diciendo, ¿sabes qué? Ya somos hijos de Dios, pero hay una transformación que todavía no ha ocurrido del todo. ¿Bien? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. O sea, el punto, amado hermano, es que los cristianos estamos siendo continuamente transformados a la semejanza con Cristo. Ese proceso es conocido en la Biblia como la santificación. Bien. Y es una transformación
continua y progresiva, que como dije se completará el día que Cristo regrese, porque recibiremos cuerpos glorificados como el de Él. Ahora, hemos aprendido que debemos entregarle a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, adorándoles con nuestros cuerpos, pero también adorándoles con nuestras mentes. Y finalmente vamos a ver que tenemos que adorarle con nuestras voluntades. El verso 2, la segunda parte dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, dice Pablo. Y note lo que dice después referente a la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable o agradable y perfecto. O sea, Pablo está diciendo ahí que solamente podremos ofrecer nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo y santo cuando usted y yo rendimos nuestras voluntades y permitimos que el Espíritu Santo, a través de la palabra, conforme nuestras voluntades a la voluntad de Dios. ¿Bien? Cuando su mente y mi mente son renovadas, a usted y a mí se nos da un discernimiento espiritual que nos permite evaluar correctamente la buena voluntad de Dios. ¿Sabe? Hay momentos en nuestra vida que quizás, humanamente hablando, no entendemos la voluntad de Dios. Obviamente, cuando Job estaba pasando por todas las pruebas que pasó, me imagino, o no me imagino, la Biblia nos enseña, pero bueno, yo trato de ponerme en su lugar, ¿verdad? Después de todas las pérdidas que él tuvo, me imagino el dolor que había en su corazón. Y llegó un momento que Job quería hablar con Dios, llegó un momento que Job llegó a cuestionar a Dios. Ahora, en ese momento quizás a Job no le parecía que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Sin embargo, cuando usted llega al final del libro, usted ve que Job dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Toda esa prueba me sirvió para entender algo que no entendía. Y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, era el modo en que los judíos se humillaban. Porque yo te estaba cuestionando. El punto que quiero que entiendas es que la voluntad de Dios para los cristianos siempre es agradable, buena y perfecta. La Biblia dice en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún aquellas pruebas, dificultades, situaciones difíciles que pasamos, tienen como propósito pulir nuestra fe, ayudarnos a crecer, a ser mejores, a ser más como Cristo. Cristo fue un balón de dolores. Cristo no vivió una vida exitosa, lujosa, que es lo que el mundo promueve hoy. Vas a tener éxito, vas a tener fama, vas a tener fortuna. Cristo nació en un pesebre, vivió una vida de pobreza. Él dijo, no tengo ni donde recostar mi cabeza. Y finalmente fue traicionado, abandonado, escupido. Pero Cristo es el varón perfecto. Y si tú quieres ser como Cristo, tienes que vivir como Cristo. ¿Bien? Nuestras mentes controlan nuestros cuerpos. ¿Sí o no? Y nuestras voluntades controlan nuestras mentes. ¿Bien? Y debido a que continuamente usted y yo seguimos siendo tentados a través de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos aún no han sido redimidos, tenemos que continuamente, escucha bien, continuamente rendir nuestras mentes y nuestras voluntades a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros para que podamos realmente vivir de una manera que honre a Dios. Muchas personas creen que pueden controlar su voluntad mediante la fuerza de voluntad. Pero eso es un error. Es solo cuando rendimos nuestra voluntad a la de Dios que su poder toma el control y nos capacita para vivir en victoria sobre el pecado. Nuestras voluntades imperfectas siempre deben estar sujetas a la perfecta voluntad de Dios. Debemos decir como Cristo, dijo el Señor cuando estaba en prueba, en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada vez que estemos en una
esa situación difícil, recordemos, Señor, esto es lo que yo quisiera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O como dice el doctor John MacArthur, una mente transformada con la ayuda del Espíritu conduce a una voluntad transformada que nos permitirá renunciar a nuestros propios planes y aceptar con confianza los planes y propósitos de Dios. Sin importar el costo, esta rendición continua involucra el fuerte deseo de conocer mejor a Dios y de glorificarlo con nuestras vidas. Y cuando esto ocurre, amado hermano, diremos como dijo David en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y es solo cuando esto ocurre que usted y yo podremos presentarle a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esa es nuestra adoración racional. Es la manera en que Dios quiere que usted y yo le adoremos. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por lo que has hecho por nosotros en Cristo. Señor, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a adorarte, Señor, como tú nos enseñas en este pasaje, a entregarte nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. No permitas que nos conformemos a la manera de pensar del mundo, sino transforma nuestras mentes a través del poder de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir de la manera que te traiga honra y gloria por siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La siguiente lectura es el Salmo 111 sobre las obras redentoras del Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que les temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles en todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El salmista declara que el loor del Señor permanece para siempre. Les invitamos a entonar el himno, Te loamos, oh Dios. Aleluya.
Les invito a orar una vez más para despedirnos. Señor y Padre nuestro, te adoramos una vez más, te damos gloria y honra por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. En esta hora, Señor, rogamos que tú bendigas esta congregación, Señor. Que tú nos ayudes a poner en práctica todas estas enseñanzas. Señor, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera que le traiga gloria, Señor. Ayúdanos en esta semana a proclamar a este mundo que Cristo vive y que en Él hay perdón y salvación. Y permite, Señor, que podamos honrarte y que nuestras mentes sean renovadas en tu palabra, Señor. Y ahora ruego que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Permítanme saludarles en la puerta. No debía ser, pero...